por lo que Dios va a hacer en nuestras vidas, porque creo que Dios trae algo nuevo, algo extraordinario, equipamiento, adiestramiento y un empoderamiento glorioso. Bendiciones, gracias por estar aquí con nosotros en su programa Voz que Prepara el Camino. Quien les habla, Profeta Kalel Williams. Para mí es un placer poder llegar a sus casas en diferentes partes de Latinoamérica, Estados Unidos y el mundo con esta palabra que sé que va a transformar toda tu vida, toda tu forma de ver a Dios y ver cómo Él nos habla. El día de hoy quiero hablar acerca de cómo desbloquear territorios desde el ámbito de lo profético. Es un tema un poco raro, si se puede decir así, para muchos, porque muy poco hoy se enseña acerca de cómo acceder a mis bendiciones, cómo acceder a lo que Dios ha dicho acerca de mi vida, o cómo después de que tengo una palabra de Dios, ¿por qué se presentan obstáculos? Si Dios me dijo que iba a hacer esto, ¿cuáles son los secretos que debo de conocer para poder acceder a esta realidad? Y yo sé que hoy vamos a ser altamente bendecidos por el Espíritu de Dios en este programa de hoy. Lo primero que quiero es leer en el libro de Josué, capítulo 6, verso 1 al 7. Dice la Biblia: ahora Jericó estaba bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tus manos Jericó, a su rey y a sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Quise leer corto para que podamos entrar de inmediato a nuestra clase o nuestro tema del día de hoy. Una de las cosas más interesantes que podemos ver en nuestro mundo es todo el tema que tiene que ver con la seguridad de las casas, e inclusive con ese tema de la cerrajería. La llave, o lo que conocemos como la llave, es un instrumento que nos permite accionar cerraduras, es decir, nos permite abrir o nos permite cerrar. Esta se incorpora a objetos que pretenden proteger nuestra seguridad. Y de hecho, ese tema de la seguridad es muy importante, sobre todo en el tema de las casas, porque nuestras casas cuando son cerradas podemos guardar o tener control de todo lo que tenemos ahí, todos nuestros dispositivos y cosas tecnológicas o de valor que están, nuestros enseres de valor que están dentro de la casa. Ahora bien, cuando hablamos acerca de las llaves o del concepto de llaves, es un concepto que, aunque usted no lo crea, viene desde hace mucho tiempo, y los primeros que comenzaron a diseñar todo este concepto fueron los sumerios. Luego de esto, los babilonios, que aún en sus ruinas se encontraron muchos hallazgos acerca de llaves o de instrumentos de cerrajería. Pero ¿qué pasa? Existen alrededor de 6 tipos de llaves que no voy a poder, por el tiempo de nuestro programa de hoy, profundizar acerca de esto, pero quiero que más o menos entiendas. Hay algunas llaves que tienen que ver con llaves mecánicas, llaves de cerrajería antigua, llaves dependiendo de su contextura en madera, pero también hay ahora unas llaves que son electrónicas a través de contraseñas o de dispositivos electrónicos. Hay llaves aún a través de nuestras huellas dactilares o nuestra iris del ojo. Es decir, existen un conjunto de llaves que nos permiten abrir, dependiendo de lo que queramos hacer, abrir sistemas, abrir puertas o abrir áreas de seguridad en diferentes tipos de cosas. Ahora, hay un tipo de llave que es una llave en la que se ha estado trabajando desde hace muchos años. De hecho, según yo leí, la primera cerrajería o los primeros que se ocuparon de poder diseñar este tipo de llaves fue en Londres, Inglaterra. Personas que habían emigrado desde países latinoamericanos a Londres, Inglaterra, en los 1820 fueron quienes comenzaron a diseñar todo lo que tiene que ver con cerrajería. En nuestros países, en muchos países latinos, no recuerdo en otros, pero en mi país se le llama ferretería a estos lugares donde se hacen llaves o se hacen instrumentos de mecánica. Pero
esto, ¿por qué traigo a colación esto? Porque últimamente se comenzó a diseñar algo muy interesante, se le llama las llaves maestras. Estas llaves maestras son llaves que se crean dentro de un lugar o dentro de un hábitat o dentro de un sistema para tener la capacidad de abrir cualquier puerta específica. Es decir, cuando hablamos de una llave maestra desde la perspectiva de ingeniería o desde la perspectiva de construcción, una llave maestra es una llave que nos brinda acceso a cualquier lugar o a cualquier atmósfera dentro de la casa o que abre puertas que pueden estar cerradas. Ahora bien, todos en algún momento de nuestras vidas, de una forma u otra, nos hemos sentido en algún punto limitados, ya sea porque recibimos una palabra o una instrucción del Espíritu Santo y no la podemos realizar, o porque recibimos un adiestramiento o una revelación X del Espíritu, pero no ha podido llevarse a cabo o estamos esperando en algún punto. Decimos, Dios nos habló de esto, pero nos quedamos esperando y no lo hemos visto todavía concretizados. Y cuando hablamos de esto, es muy interesante hablar acerca del propósito de Dios y de la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios no solamente a Josué, desde generaciones anteriores de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, había una palabra profética hablada de que a ellos le pertenecía la tierra, de que ellos heredarían ese lugar. Pero dice la Biblia, por alguna razón, que ellos tratan de entrar a Jericó y Jericó, que era una ciudad fortificada, estaba completamente cerrada, de modo que nadie podía entrar y nadie podía salir. Esto significa que muchas veces podemos recibir una palabra de Dios, podemos escuchar la voz de Dios para algún asunto y eso permanecer bloqueado a pesar de que Dios nos ha dicho que esa tierra es nuestra o que ese lugar nos pertenece o que ese lugar es donde Dios nos quiere colocar o Dios nos quiere establecer. Entonces, cuando estamos en ese lugar o en esa atmósfera, ¿cuál es la forma, cuáles son los pasos que tenemos que llevar a cabo para poder desbloquear esa atmósfera espiritual o esa promesa o esa prosperidad que estamos esperando? Yo estoy consciente y estoy profundamente afianzado en el criterio de que Dios, todo lo que Dios me ha dicho, yo soy capaz de hacerlo. De que todo lo que Dios me ha dicho, yo tengo la capacidad de hacerlo. Pero igualmente en cualquier momento de tu vida me he encontrado con desafíos a pesar de estar escuchando la voz de Dios. Y quiero que sepas esto, es el primer principio. Aunque yo escuche la voz de Dios, no significa que la voz de Dios me garantiza que no van a haber desafíos. Es todo lo contrario. Cada vez que la voz de Dios viene para aclararme que a pesar del desafío que estoy viviendo, es su voluntad tomar la tierra por heredad y acceder a lo que Dios me prometió. Muchas veces la gente dice, pero Dios me dijo que yo me iba a casar y que yo iba a pasar y que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro. Y no ocurre en la mayoría de los casos, muchas veces en el tiempo que estamos esperando, porque la ciudad o el propósito o lo que Dios nos dijo está bloqueado. ¿Cómo podemos hacer para desbloquearlo? El objetivo de este programa el día de hoy es poder revelarte secretos espirituales que te ayuden a desbloquear, a abrir, a descodificar revelación acerca de cómo acceder a tu tierra prometida. Lo primero que tenemos que entender cuando Dios nos lleva a un lugar, cuando Dios nos lleva a un territorio o a una atmósfera, lo primero que tenemos que aprender es cuál es la estructura de autoridad que está gobernando o dirigiendo donde queremos acceder. La Biblia dice que Josué recibe una palabra profética y dice la Biblia que él comenzó, Dios le habló y le dijo, yo te estoy entregando al rey, te estoy entregando a los varones de guerra y te estoy entregando posteriormente la ciudad. Si vemos aquí, Dios le está revelando a Josué cuáles los niveles de autoridad o los niveles de dificultad que él iba a tener que vencer. No es lo mismo un pueblo que no tiene rey a un pueblo que tiene rey. No es lo mismo un rey que tiene hombres valientes a un rey que está solo sin hombres valientes. Entonces, en el ámbito espiritual, cuando Dios nos lleva a mirar el lugar donde vamos a ser introducidos, lo primero que tenemos que entender o que tenemos que descifrar es cuál es el nivel de fortaleza
que está establecido en el lugar donde vamos a conquistar. ¿Quién es el que está al mando? ¿Quién es el que está dirigiendo? Muchos creyentes no acceden a un nivel mayor de posicionamiento porque ellos pelean con las ramas. Dios está cansado de que sus hijos estén peleando con las ramas y Dios quiere que vayan a la raíz de las cosas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cortar las ramas del árbol que golpear la raíz y derribar el árbol. Cuando yo voy a la cabeza, cuando yo ataco la cabeza, yo estoy yendo al sistema de dirección y al sistema de establecimiento de lo que quiero conquistar. Entonces, lo primero que dice que él miró los niveles de desafío. Número uno, el primer nivel de desafío era el rey. El segundo nivel de desafío era los hombres de guerra. El tercer nivel de desafío era el pueblo. Entonces, muchas veces Dios no nos entrega el territorio o no podemos acceder, aunque ya Dios nos lo entregó proféticamente, porque no trabajamos con la cabeza, no trabajamos con la raíz, no trabajamos con la realidad del problema. Y eso pasa con muchos profetas hoy. Por eso la profecía hoy, en la mayoría de los casos, es súper general. Mucha gente le encanta profetizar de manera general, pero casi nunca afecta el problema real de lo que está pasando en la vida de la gente. Entonces, lo segundo es que la Biblia dice que Josué estaba en la atmósfera del encuentro sobrenatural. El segundo principio para poder desbloquear atmósferas o territorios que Dios nos entregó es colocarnos en el lugar del encuentro. La Biblia dice que cuando Josué estaba allí, dice que él se paró en una piedra y de momento comienza a ver un hombre que se presenta y él no sabe si es un ángel o un hombre y dice, saca la espada y le dice, ¿quién eres tú? ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Viniste para ayudarnos o viniste para atacarnos? Dice el texto literalmente, que le dice, no, como príncipe del ejército he venido. Un hombre pudo sacudir a un ser espiritual a tal punto que tuvo que identificarse porque él estaba en el lugar correcto, en el momento correcto y en el lugar del encuentro con Dios. Mucha gente pierde de vista que lo que está bloqueado en tu vida es porque estás tratando de acceder desde el lugar o la posición incorrecta. La única forma de poder acceder realmente a donde quiere Dios que tú accedas es cuando estás posicionado. Una cosa es escuchar la voz de Dios y otra cosa es estar en el lugar del posicionamiento donde se va a cumplir lo que Dios dijo. Lo tercero es que la Biblia dice que él comenzó a identificar las áreas que estaban bloqueadas. Es decir, además de yo tener una palabra de Dios que me dice, la palabra me dice que yo voy a recibir una u otra cosa. La palabra me dice que yo voy a ser poderoso. La palabra me dice o la palabra profética dice que yo voy a ser un gran comunicador, o que voy a ser presidente, o que voy a ser un banquero. Lo próximo, la siguiente revelación, no solamente conocer los niveles de dificultad, no solamente posicionarte en el lugar del encuentro para escuchar la voz de Dios y la dirección del Espíritu, sino que lo tercero es analizar cuál es el tipo de tierra al que tú vas. Cuando la Biblia dice que Dios le habla a Josué y le dice, yo le entregué a Caleb el monte de Hebrón. Caleb ya sabía que en ese monte habían gigantes. Caleb sabía con qué él iba a pelear. Es decir, no podemos ser ignorantes en el ámbito espiritual, porque muchas veces estamos queriendo acceder a cosas teniendo ignorancia. Y la ignorancia engendra desgracia. La ignorancia engendra destrucción. Entonces, muchas veces lo que pudo ser una bendición para nosotros se convierte en una carga porque no tenemos sabiduría. O sea, lo siguiente que tenemos que hacer es acceder al nivel de revelación y sabiduría para conocer cuál es el tipo de tierra en el que yo me voy a mover. No solamente conocer los enemigos, sino también conocer qué es lo productivo, cuál es la ejecución correcta en la que tenemos que trabajar para que esa tierra se nos sea entregada. Lo cuarto es que dice la Biblia que el tipo desarrolló algo que se llama carácter espiritual. ¿Por qué carácter espiritual? Porque era muy cualquiera en una situación como esa. Dirá, wow, qué poderoso guerrero. Pero en este momento a él le tocaba pelear sin pelear. Cuando llegamos al nivel de revelación correcto, cuando nos toca sabemos que tenemos que hacer algo que no es lo que estamos acostumbrados a hacer. Muchas veces
Dios, a ti te encanta y a mí también nos gusta ministrar en el público con la gente, pero cuando Dios te dice, ahora quiero que lo hagas online, ahora quiero que lo hagas a través de las redes sociales, como pasó en el 2020 con la pandemia, cuando Dios nos pide que accedamos a lugares que están bloqueados en el ámbito espiritual, sí, va a llegar el momento donde te va a tocar en el público, pero ahora yo quiero que tú lo hagas online, ahora quiero que lo hagas sentado desde la oficina. Cuando Dios permite que eso pase así, ¿cuál es nuestra reacción en el ámbito espiritual? ¿Cómo vamos a operar? Porque allí es donde Dios nos está garantizando, pero Dios nos está también transformando el carácter. Muchas veces queremos acceder a la voz de Dios, queremos acceder al lugar que Dios nos dijo, pero no presentamos la garantía del carácter. ¿Por qué le llamas garantía del carácter? Yo tengo un tema que se llama 4 áreas de transición en lo profético. Y este es mi libro, Código Charisma también. Hablo acerca de esto en el capítulo 5 de mi libro. Y hablo acerca de los lugares donde tuvo que acceder Eliseo y muchos hombres de Dios para poder acceder a la unción. Antes de convertirte en el hombre de Dios de la unción, Dios va a permitir que pases por Jericó. ¿Qué significa Jericó? Jericó es el lugar de palmera, pero Jericó es el lugar del procesamiento del carácter. Porque en el procesamiento del carácter está la victoria de los hombres de Dios. Voy a decir esto, uno de los problemas de debilidad de los hombres de Dios no es la unción. Muchos hombres hemos tenido con unción, pero que la unción sin carácter se corrompe. Y por eso hemos tenido mucha gente corrompida en el pueblo y en el altar de Dios, en nuestra generación. Gente que son grandes ungidos, pero tienen áreas dañadas de su corazón. Gente que son grandes ungidos, pero tienen odio, amargura, rechazo. Son grandes ungidos, pero lidian y batallan con la lascivia y con cosas raras. ¿Por qué pasa esto? Porque muchas veces no somos experimentados y no atravesamos el Jericó, que es donde nuestro carácter es procesado hasta llegar a la medida de la plenitud que Dios está esperando para que podamos acceder a un nivel mayor de gloria, de gracia y de favor en Él. Entonces dice la Biblia que Él sabía que iba a entrar a Jericó. Jericó era una tierra de descanso, pero una tierra de proceso. Pero mira, la tierra de descanso era un lugar que estaba cerrado, completamente cerrado. Y ahora quiero entrar en el quinto punto, que es muy importante. Y es que dice la Biblia que cuando él accede a Jericó, él comienza a tener una dirección clara. Cuando él está en el lugar del encuentro, Dios le dice, oye algo. Tú vas a entrar a Jericó, pero yo no quiero que ustedes griten, no quiero que ustedes peleen, no quiero que ustedes saquen espada hasta que yo no les avise. Quiero que rodeen la ciudad, que le den vuelta durante 6 días. Este fue una de las peticiones más difíciles. ¿Por qué? Porque un pueblo nómada, un pueblo que es uno de los pueblos nómadas normalmente se caracterizan por pelear, por gritar, por ser personas que hablaban mucho. Y eso estaba pasando con Israel. Pero Dios le dijo, quiero que hagan silencio. ¿Por qué? Porque muchas veces una de las cosas más importantes para desbloquear áreas de tu vida espiritual es el silencio. Una de las cosas que yo sé y que he aprendido en el trayecto de mi vida a nivel espiritual y como profeta de Dios y en el ministerio es que hay periodos donde yo tengo que hablar, pero hay periodos donde Dios me manda a callarme y hacer silencio. Hay momentos donde yo sé que como hombre humano puedo gritar, puedo decir, puedo pelear y Dios me dice cállate. No quiero que hable, no quiero que discuta, no quiero que pelee, quiero que te calles. Y muchas veces el silencio es la victoria para lugares que están bloqueados. Hay un punto de nuestras vidas donde callarnos, la Biblia dice, haz silencio delante de Dios, inclusive cuando vayas a su presencia y allí vas a recibir la respuesta. Hay un momento, inclusive en nuestra oración, muchas veces estamos orando por algo y estamos orando y a veces Dios no quiere que oremos, Dios quiere que hagamos silencio y que nos callemos. Y que cuando nos callemos, ahí vamos a escuchar la voz de Dios, que va a venir y va a direccionarnos, va a dirigirnos y va a decirnos, no, por aquí no, no, ahora quiero que lo hagas de esta manera, no, ahora quiero que lo hagas de esta otra forma. ¿Por qué? Porque la voz de Dios se mueve cuando hacemos silencio. Cuando nos callamos, lo que estamos haciendo no es solamente callar nuestra boca, estamos aquietando nuestros pensamientos y estamos enfocándonos en la dirección correcta. Lo sexto, es que después de hacer silencio, dice la Biblia literalmente, que Dios le dijo ahora quiero que griten.
Cada vez que Dios nos manda a hacer silencio, a haber un periodo donde vamos a callar. Pero el periodo donde callamos es donde Dios está trabajando. Es donde Dios está preparando nuestra victoria. Y cuando Dios nos dice, ejecuta ahora, habla, ahora griten. Dice la Biblia que cuando gritaron, los muros de la ciudad bloqueada comenzaron a derrumbarse. Muchas veces estamos esperando en el ámbito espiritual que algo ocurra. Y Dios nos dice, no es en tu tiempo, no es en tu momento, es en mi tiempo y en mi momento. Y cuando operamos de esta manera, cuando fluimos de esta forma, entonces el mundo espiritual, el reino espiritual, comienza a abrirse para que nosotros podamos dimensionar, para que podamos crecer y lo que Dios nos entregó venga a nuestras manos. Quiero concluir con esto. La llave maestra para poder acceder a lugares, a territorios, a cosas que Dios nos ha entregado. ¿Cuál es? La voz de Dios. ¿Por qué la voz de Dios, profeta? Porque aunque la voz de Dios nos hable, ¿cómo la voz de Dios? Y aunque la voz de Dios nos hable, muchas veces se bloquea lo que queremos acceder. Porque la voz de Dios va a venir con una segunda instrucción. La misma voz que te dijo, entra. La misma voz que te dijo, te entrego tal territorio. Es la misma voz, esa misma. Es la misma voz que va a venir con una instrucción para decirnos, no, ahora quiero que hagas esto. Oye, ¿cuál es la forma? Mientras que la voz de Dios nos revela cuál es el lugar, la instrucción de Dios nos da la llave maestra para poder acceder a donde Dios nos dijo. ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres bendición? Dios te dijo, va a ser rico, va a ser próspero. Ahora, ¿cómo logro esa bendición? Accediendo a la llave maestra. La llave maestra va a revelarnos cuál es el camino a transitar hasta que llegue al lugar donde Dios me dijo. Muchas veces Dios te dijo, va a ser pastor, van a haber miles de personas que vas a pastorear. Y dice, Señor, pero ahora estoy luchando con un local. Espérate, quiero que camines en mi dirección y cuando recibas mi dirección te va a ubicar en el lugar correcto, a la hora precisa y para lo que yo estoy hablando, lo que he hablado acerca de tu vida. ¿Quieres crecer en tu llamado? ¿Quieres crecer en la revelación? Accede a la voz de Dios. Asimismo, quiero invitarte a que si has visto este video o este programa en cualquier plataforma y deseas crecer en tu capacidad de escuchar a Dios y ser adiestrado a través de profetas maduros, hombres de Dios que están enseñando, impartiendo, instruyendo en diferentes partes del mundo, escríbenos 1857-228-6714 y www.escueladeprofetasglobal.org. No dejes de escribirnos. Tenemos diferentes tipos de entrenamiento: escuela profética para videntes, escuela profética intensiva, escuela profética para empresarios y emprendedores. Si eres parte de esta generación que quiere escuchar a Dios en cualquier área, en tus finanzas, en tu vida personal, en tu ministerio, si eres pastor y deseas dirigir pueblo de manera profética y crecer en estos ámbitos de cuál es tu llamado, cuáles son los llamados de tus hijos espirituales, esto también es para ti. No te lo pierdas. Escríbenos. Muchas gracias por estar aquí también. Quiero agradecerles por estar en este programa y nos vemos en la semana próxima para seguir hablando acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Dios te bendiga. Bendiciones, soy el profeta Kalel Williams. Estoy aquí para anunciarte la agenda que vamos a tener en este 2024. En los próximos meses vamos a estar realizando actividades que van a poder ser de bendición para ti. Si estás en la República Dominicana, en Santo Domingo, vamos a abrir próximamente nuestra escuela ministerial Nido de Águilas, donde no puedes perderte lo que va a ocurrir. Vas a recibir entrenamiento, adiestramiento e impartición para el ministerio, para lo profético o para el ámbito de negocios. En cualquier área en la que estés vas a poder recibir. También quiero invitarte el próximo 4, 5 y 6 de octubre a nuestro evento Voz que Prepara el Camino Summit, una conferencia profética global que atrae a personas de diferentes partes del mundo, desde Europa, África, Latinoamérica a República Dominicana, para recibir impartición, recibir implantación y recibir adiestramiento en el ámbito profético. Si quieres seguir creciendo en tu capacidad de escuchar a Dios, puedes venir y recibir impartición de líderes de diferentes partes del mundo. Vamos a estar el 4, 5 y 6 de octubre en Santo Domingo, República Dominicana. Si quieres pasar o participar en alguno de estos eventos,
Escríbenos al 1857-228-6714 por WhatsApp o también al www.escueladeprofetasglobal.org. Si quieres crecer en tu capacidad de escuchar a Dios y ver en lo profético, no te pierdas esto y escríbenos. Dios te bendiga.